En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios, te agradecemos el permitirnos reunirnos el día de hoy. Queremos pedirte tu guía, que infundas tu Espíritu Santo en esta reunión y que nos permitas llegar a la verdad, no importa cuál sea. Guíanos por tu camino, ilumínanos. Queremos pedirte por los que también no pueden estar aquí, pero tal vez puedan ver este video, por la gente que nos sigue en las redes sociales, eh, que siempre sea la verdad la luz que hoy necesita esa humanidad. Queremos pedirte por la iglesia que fundaste. Ayúdanos a continuar, ser y ir siendo pilar y baluarte de esa verdad que has querido para todos los hombres. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Adelante, joven. Bien. Bueno, el tema que yo les había comentado hace tiempo a Rigo, le había dicho que me gustaría dar porque he dado varios temas, pero hay como temas muy clásicos, ¿no? Dentro de la apologética, como es este. Y nunca lo había dado. Digo, lo que es este tema y el de la iglesia verdadera, nunca los he compartido con ustedes. Pero digo, poco a poco, ¿no? Entonces, lo digo porque yo creo que de lo más clásico, ¿no? Por el cual el católico tiene una identidad respecto a los demás protestantes, eh, es, por ejemplo, el uso de las imágenes, la devoción a María, la devoción a los santos. Entonces, y justamente por ahí es donde suele haber las confusiones, los ataques. Entonces uno se encuentra con este tipo de cuestionamientos, sobre todo en estos temas de lo que es la idolatría. Entonces, de manera general quería hablar de ese tema, quiero hablar de ese tema de la idolatría y dividirlo en partes, ¿no? Porque es un tema demasiado extenso. Casi en cada libro de la Biblia tú te vas a encontrar citas que tienen que ver con la idolatría. Entonces es imposible ponerlas todas juntas. Yo, la presentación del uso de imágenes todavía no la acabo, pero me puse a ver demasiadas citas y tomé, bueno, ya lo verán después, sí tomé varias que me parecen interesantes porque siento que se pueden ser difíciles para el católico responderlas. Hay unas muy fáciles, ¿no? Para dar respuesta. Pero bueno, ya con calma lo iremos viendo. Entonces, uno debe empezar porque casi siempre se nos va a acusar, ¿no? De esto a los católicos, de este tema. Entonces yo aquí no sabía qué poner en la portada, entonces puse idolatría y dije, bueno, todo lo que consideramos idolatría, y puse un collage de imágenes que ustedes ahorita pueden ver, que tiene que ver, ¿no? con este tema. Em, Y bueno, ahorita es lo que... es un tema, como les digo, bastante extendido, bastante extenso, y casi siempre que nos viene a nuestra mente la palabra idolatría, creo que por esa popularidad de esa confusión, casi siempre viene a nuestra mente el tema de las imágenes, ¿no? Por un lado. Entonces, bueno, yo aquí lo que quiero aclarar es que la idolatría va mucho más allá de eso. Uno a lo mejor no tiene imágenes, pero puede ser alguna sí un idólatra, ¿no? Sin necesidad de tener ninguna imagen, de nada. Entonces, pues de eso quería hablar. Bueno, yo aquí, por eso les ilustro en este collage de imágenes, varias cosas que ustedes ya pueden identificar, con las cuales algunos de ustedes están familiarizados. Entonces, por ejemplo, digo, empezando de la izquierda a la derecha, ahí les puse el dios Helios, ¿no? Que es el dios del sol. Si mal no recuerdo, para los griegos, ¿no? Del lado izquierdo, también abajo, está el dios de la lluvia, que es el dios Tlaloc. Y abajo de él, el dios del sol, pero acá del lado de los aztecas, que es el dios Tonatiuh, que tenemos en nuestras monedas de 10 pesos, ¿no? Ese es el dios del sol. Entonces, como podrán notar, estos dioses pues eran pertenecientes a religiones que conoceríamos ahora paganas, digo, ya que somos cristianos, para nosotros ellos ya serían los paganos, ¿no? Pero para los que militaran esas religiones, pues estaban en la religión verdadera, ¿no? Para ellos. Y esos dioses para ellos eran reales. Sin embargo, cuando llega Cristo, bueno, antes de que llegue Cristo, ¿no? Ya se había establecido una religión, la religión verdadera, que en ese entonces era el judaísmo. Y su función de ellos, pues era un pueblo pequeño, seleccionado, por allá por Medio Oriente, ni siquiera fue en nuestro continente. ¿Por qué Dios decidió allá manifestarse? Pues no lo sé. Muchas veces la escritura nos menciona, ¿no? Israel como un pueblo, especialmente esa parte, ¿no?
donde Dios se revela, se comienza a revelar como pues un lugar pues hasta cierto punto insignificante, ¿no? Respecto a los demás pueblos. Sin embargo, ya después de Cristo es cuando comienza a tener un carácter universal, es decir, Dios ya se le quiere revelar a todas las demás personas que habiten en el mundo. Entonces el mandato va a ser, vayan, ¿no? Y prediquen todo lo que yo les he mandado. Yo Entonces, no, yo no veo más que puro de idolatría, un collage, ajá. y hasta chiquitito veo a Rigo. Sí, bueno, estoy explicando ahorita las imágenes del collage. Ah, bueno. Ajá. Entonces, bueno, aquí puse que también el caso en India, pues, por ejemplo, las vacas son sagradas, ¿no? Tienen una santidad. No nada más lo digo por esas religiones, los hindúes, ¿no? Puede haber otros grupos humanos que tengan como por dioses a otros animales. Y los ha habido, ¿no? En Egipto los hubo. Eh, Aquí en México tenemos una devoción, por ejemplo, ¿no? A la muerte. De esas personas lo ven como una persona, ¿no? O sea, los seguidores de la mal llamada Santa Muerte pueden verlo y la Iglesia Católica lo ha explicado como una idolatría, ¿no? Porque no pertenece esa devoción al catolicismo y ellos le atribuyen, ¿no? Divinidad o poderes de ese tipo, ¿no? A esa devoción. Del otro lado, pues ya más familiar, tenemos al Becerro de Oro, que es otro ejemplo muy bíblico y muy bien conocido de idolatría. También hay cosas, ¿no? Que la idolatría bueno, puede clasificarse a una persona como idólatra, ¿no? Eso así nos lo enseñaron los apóstoles, ya después lo veremos en la Biblia, en los versículos, que el poder, el dinero, la fama, desórdenes sexuales pueden ser vistos, ¿no? Como tú estás al servicio de todo eso y no estás al servicio de Dios, entonces puede juzgarse, ¿no? O considerarse como idolatría. Y esta foto de aquí está interesante porque también, de hecho, este, hay una devoción hacia humanos, no solamente animales y objetos, ¿no? Sino también a humanos. Y esta devoción fue muy popular en algún momento, ya tiene muchos años que esta persona murió, se llama Sai Baba, o se llamaba. Y no sé si les parece familiar la imagen de aquí, la persona que está al lado de Sai Baba, ¿no? Es Nicolás Maduro. Esta imagen, bueno, este collage yo lo había hecho justo antes de que pasaran las elecciones de Venezuela porque me acordé de esta devoción de Sai Baba porque yo había leído un libro de un exorcista que se llama Gabriel Amort. Yo soy muy fan de sus libros y me he leído casi todos los que él tiene. Bueno, de hecho ya los compré todos y la mayoría los leí. Algunos no los acabo de leer, ahí los tengo. Y en, y en esta persona, bueno, se fundó una religión al estilo hindú. em, y hay mucha gente famosa que lo seguía, ¿no? Entre ellos los políticos. Digo, me pareció interesante porque también Hugo Chávez, antes de que le cediera el poder a Maduro, digo, desde siempre él creyó en los brujos, ¿no? Y hay un libro que se publicó y investigaciones que se han hecho de que incluso ahí en el lugar donde él trabajaba, ¿no? También tenían, ¿no? Imágenes y hacían cultos, pues, paganos. Para nosotros son paganos, ¿no? Está muy interesante esa historia. Algún día después se las contaré con calma, pero digo, bueno, al final yo lo quería ilustrar. La idolatría abarca todo esto, ¿no? Cuando nosotros divinizamos cosas completamente ajenas a Dios. Digo, ese es un resumen de lo que quiero decirles para empezar, pero sí es necesario definir algunos conceptos y yo creo que esta parte sí es crucial, porque antes de entablar un diálogo, acerca de la idolatría, primero tenemos que aclarar, a ver, mira, yo me refiero en estos términos a idolatría con esto, ¿no? Y siempre va a haber ciertos conceptos que es necesario aclarar. Por ejemplo, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es adorar? ¿Qué es venerar? Porque el católico va a sostener esos conceptos y los va a emplear para el lenguaje del uso de imágenes, del por qué tenemos devoción a los santos. Entonces, vamos a partir primero con que qué es un ídolo. Y aquí es donde empieza la confusión, porque cuando empezamos nosotros a defender una idea, cuando usamos el término ídolo, en nuestra mente del católico ya tenemos una definición, pero en la mente del protestante está otro concepto y él está defendiendo otra cosa, ¿no? Conceptualmente hablando. Aquí se van a dar cuenta a lo mejor por qué pasa eso. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al diccionario, a la RAE, a- al, al diccionario de la Real Academia de nuestra lengua, dice así, ídolo dice que es imagen de una deidad, objeto de culto. Entonces, fíjense cómo aquí, en nuestro idioma, y eso lo voy a aclarar, que en nuestro idioma sí está entendido esta palabra. Acuérdense que la Biblia no fue escrita en español, ¿no? O sea, porque seguramente un protestante va a decir, mira,
Entonces, si aquí dice que un ídolo es una imagen y tú tienes imágenes, eres idólatra, ¿no? O sea, ese es el silogismo ariano. Lo cual no es correcto, porque para empezar, el diccionario no es palabra de Dios. O sea, si yo quiero definir qué es un ídolo, está bien, en nuestro idioma, que es muy diferente al que se hablaba en tiempos de Jesús, bueno, ídolo tiene más de un significado, pero a mí lo que me interesa es en la palabra de Dios, ¿no? O sea, metiéndome a esas páginas de la Biblia, ellos qué entendían por ídolo. Eso es importante. De hecho, eso debe ser lo más importante, porque si voy a hablar de mi religión, mis creencias, debo ver en la escritura que me enseña que es ídolo, ¿no? Entonces, que en el español se enseñe una cosa ligeramente más amplia, ¿no? En el significado, bueno, eso es otra cosa. Y eso sería tema de discusión de por qué hablamos así y por qué acuñó el español esos significados en ídolo, ¿no? Y en otros términos. Pero bueno, fíjense, hay una definición y acá hay una segunda. Dice, persona, cosa amada o admirada con exaltación. Ustedes nunca van a encontrar en la Biblia, por ejemplo, Jesús le dijo a María, te adoro, mamá. Pero cuando tú lo oyes, que un hijo le dice a su mamá que la adora el Día de las Madres, no te parece extraño. No en estos tiempos, no con este idioma que hablamos, porque es una de las acepciones que usamos para decir, por ejemplo, adorar, ¿no? No por eso significa que mi mamá es mi ídolo. Bueno, puedo decirlo en un término coloquial, ¿no? ¿Y eso qué va a significar? Este segundo significado es una persona o cosa amada o admirada con exaltación. Puede haber una persona allá afuera, un cantante, ¿no? Un artista, un deportista, por el cual tú te expreses como que es tu ídolo, ¿eso automáticamente te haría idólatra? Yo creo que hasta un protestante estaría de acuerdo en que eso no me hace idólatra. ¿Por qué? Porque él sabe muy dentro de él que en nuestro idioma ídolo tiene esas dos acepciones. O algo lo cual se le rinde culto, no nos vamos a pelear ahorita con qué culto, pero él va a estar de acuerdo en eso. Pero también va a estar de acuerdo que muchas veces lo usamos en un lenguaje en el cual decimos que admiramos a alguien. Entonces, no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Pero sí el protestante debe entender eso, que cuando en la Biblia él lo lee en español, él no puede agarrar el significado que encuentra en el diccionario, ¿no? O sea, tiene que apegarse, o debemos procurar apegarnos a lo que leemos en la escritura, ¿no? Entonces, eso va a ser ídolo. Ahora, si yo me voy a la Biblia, puedo encontrar versículos que me acerquen más, de una manera más precisa a lo que es ídolo, lo que sí, en aquel entonces, ¿no? Daban a entender con el significado de esta palabra. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 8:4 dice acá San Pablo, acerca pues, dice, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. Entonces, lo puse en rojo, ¿no? Un ídolo nada es. Y fíjense la relación que tiene el ídolo. Dice, nada es en el mundo y no hay más que un Dios. O sea que un ídolo va a ser como una cosa o algo, un animal, una persona, puede ser una imagen. Noten, mi lenguaje digo puede ser. No digo es una imagen, un ídolo es una imagen. No, puede ser una imagen. Entonces, dice aquí, no hay no hay más que Dios. O sea que el ídolo parece ser aquí, según este versículo, o hasta este punto, que es algo como que compita con Dios, como que quiere igualarse a Dios. Pero un ídolo nada es. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios. O sea, Dios va a ser algo antagónico a los ídolos. O los ídolos van a querer antagonizar a Dios. Entonces, eso desde aquí ya lo estamos notando. Dice, pues aunque hay algunos que sean llamados dioses, bueno, entonces un ídolo va a ser eso, una representación de un Dios, pero con D minúscula, ¿no? No es el Dios verdadero. Dice, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ¿no? Otra vez repite eso. Hay dioses, hay ídolos, pero esto nada es. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios. Por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento, y esto también es una cita que viene de los Salmos, por eso puse ahí dos citas, que es en 1 Crónicas 16:26, que es el mismo versículo que está en el Salmo 95:5. Dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. El escritor sagrado, ya presuponemos que si está en la escritura, ¿no?, del pueblo hebreo, es porque esta persona que lo escribió cree en Yahvé, ¿no? Entonces, para él dice que los dioses, es decir, el resto de pueblos que predican otros dioses, bueno, para él, ellos, todos esos son ídolos, ¿no? Obviamente no va a expresarse como ídolo Yahvé, ¿no? O sea, porque esta persona, presuponemos que la que escribió, practica, ¿no? El judaísmo, o esta cuestión, ¿no? Se le reveló Yahvé. Entonces, para él el resto son ídolos, es decir, todos los demás dioses. Desde aquí debe quedar claro que cuando se usa esta palabra de ídolo, tiene que ver con dioses o cosas extrañas a la religión verdadera. Pueden encontrar versículos, también de una vez se los digo, no los puse aquí, no porque no quiera, después se los muestro cuando hablemos de las imágenes, en donde parece que el enlace de ídolo es con imagen. Y digo parece, porque ahí es donde uno debe ser cuidadoso al leer. Eso no significa que las imágenes forzosamente tienen que ser ídolos. Entonces el protestante, pues,
comúnmente, ¿no? Nos va a objetar eso, que a ver, aquí tal versículo dice que destruyeron las imágenes porque eran ídolos. Y yo digo, está bien. Y está muy bien hecho, porque si son ídolos hay que destruirlos. Pero ¿qué pasa con una imagen? Es una imagen, pero no es un ídolo. ¿La podré tener? Porque ustedes van a encontrar versículos donde siempre los ídolos se les relacionó con dioses ajenos a la religión verdadera. Entonces, ¿qué pasa cuando en la actualidad un cristiano representa a Cristo en una imagen, como lo vemos aquí en esta diapositiva? ¿Qué pasa ahí? ¿Habrá que destruirlo? Esa sería mi pregunta, porque el mandato dice que no te harás dioses ajenos, ¿no? Entonces, Cristo, a ver, ¿quién de ustedes no cree que Cristo es Dios? Yo creo que todos creemos eso. Cristo es Dios. Entonces hago una imagen, pero no de un Dios extraño, del Dios verdadero. Entonces debo destruir la imagen de Cristo si estoy representando al Dios verdadero. Entonces ahí entra la duda, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo no puede hacer imágenes para no desviarse, ¿no? De su fe. Normalmente hacían imágenes de otros dioses porque venían de una cultura pagana. Pero ¿qué pasa cuando ya quedó muy claro quién es el Dios verdadero y yo aún así le quiero representar con una imagen? En principio no estaría mal, ¿no? Siempre y cuando yo no asocie la divinidad con el material del cual está hecho. Eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿un ídolo puede ser una imagen? La respuesta honesta es que sí, puede ser, puede, no digo es. De la misma manera que un casado puede ser adúltero, puede serlo, pero no por casarse ya va a ser automáticamente un adúltero, ¿no? Pero puede caer, puede ser tentado, ¿no? Al adulterio. Entonces, una persona que tiene una imagen puede ser tentada a la idolatría, pero no necesariamente es idólatra. Puede cargar su imagen, puede tenerla y no es idólatra, ¿no? Entonces, uno debe tener ese cuidado, porque el protestante va a ser tajante, como muy radical, y va a decir, tienes una imagen religiosa, eres un idólatra, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, tú estás casado, eres adúltero, ¿no? No, entonces, según el protestante, su lógica sería, a ver, si las imágenes los arriesgan a los católicos a caer en idolatría, pues quitemos las imágenes, y es lo que ellos hacen, no tienen ni una imagen en su templo. Bueno, con esa lógica yo diría, entonces, a ver, si el matrimonio te puede hacer caer en adulterio, pues hay que eliminar el matrimonio. ¿Y qué crees? Eliminando el matrimonio ya no existe el pecado de adulterio. Del mismo modo que quitando imágenes ya no existe el pecado de idolatría. Entonces, está bien esa manera de razonar, es correcta, es honesta, que por unos cuantos todos tengan que pagar y hay que eliminar el sacramento por completo. Pues claro que no, el sacramento es bueno. Lo malo son las personas que no obedecen, ¿no? Bueno, tener imágenes no es malo, está bien, de hecho es recomendable. Y lo malo es que no sepas usarlas, que no estés bien catequizado, ¿no? En el cómo la iglesia enseña. Digo, la iglesia enseña, ¿no? Porque muchos malos usos, vamos a ver que la iglesia no los enseña y pues pertenecen a la piedad popular. Lamentablemente no todos los católicos están interesados, ¿no? En conocer su fe. Entonces, un ídolo, pues sí, puede ser una imagen. Por ejemplo, nadie va a negar que nuestras monedas de 10 pesos son ídolos, ¿no? O sea, representan a un ídolo. Sobre todo si yo soy cristiano, bueno, para mí eso es un ídolo, el dios Tonatiuh, el dios del sol. Pero bueno, no por eso la voy a destruir, ¿no? Porque yo no le estoy dando el uso, eh, o no estoy tomando esas monedas o esas imágenes, ¿no? Con un uso religioso. Claro que no. No estoy creyendo que esa moneda, ¿no? De metal representa la divinidad. También una persona, ¿no? Puede ser un ídolo, ya lo dije. Esa persona ahí que ven en esa foto muy popular, no sé si ustedes sepan quién es, ¿no? Es este líder comunista ruso, ¿no? Si les recuerdan. Este, es este Lenin. Y tiene unas mujeres ahí que lo súper admiraban y en aquel momento, ¿no? Que el comunismo era una novedad, eh, esa ideología política, ¿no? Que muchos, hasta el día de hoy todavía, ¿no? La toman como religión, lo que era el Stalin, el comunismo de Stalin y de Lenin, eh, pues lo toman como un modelo moral nuevo, bueno, y lo presentan. ¿Y qué pasa? Que ya existía un modelo moral, que era el cristianismo, ¿no? Y viene el comunismo a usurparlo, ¿no? A decir, no, está mal, de hecho se contraponen. Por eso la iglesia, ¿no? El Papa, ahí en su esta proclamación de Divinis Redentoris, condena, ¿no? La revolución bolchevique, ahí de los rusos de 1917, y, y dice, ¿no? ¿Por qué el comunismo es contrario completamente al catolicismo o al cristianismo en general? Entonces ahí expresa muy bien y da sus razones. Entonces muchas personas, por eso el día de hoy ustedes van a darse cuenta cómo
cuando se les cuestiona este tema del comunismo o la nueva izquierda, que ahorita está la ideología de género, ya reconvertida, van a ver cómo lo defienden a capa de espada y tú te vas a dar cuenta que en realidad cambiaron la religión por una ideología política, ¿no? Cambiaron al líder, que es Cristo, por un líder político, ¿no? Ahora es Andrés Manuel, ¿no? Ahora es Nicolás Maduro, ahora es Hugo Chávez. Entonces, incluso les componen oraciones, ¿no? Y cosas así de ese tipo que hasta, bueno, a mí hasta me asustan. Digo, oye, ¿de verdad creen que es un dios, ¿no? Entonces, eso también no sería un ídolo, una persona, un político, e incluso puede ser tu pareja, ¿no? Entonces lo notarán que hay muchas personas que endiosan, o sea, puede parecernos eso, ¿no? Digo, ahora sí que cada persona lo sabe. A su pareja, a su esposo, a su mujer, a su novio, ¿no? Desde muy jóvenes. Entonces ahí es donde te das cuenta que, ¿no? Si genuinamente ellos divinizan tanto a una persona, eh, cómo es de débil esa persona, ¿no? Espiritualmente hablando, cómo tan fácilmente Cristo, pues lo quitó de su lugar del altar para poner otra cosa. También ya quedamos que un animal puede ser, ¿no? Un dios. Cuestiones naturales, ¿no? Naturalmente el hombre tiene ese instinto de buscar algo super, supremo, superior a él. Por eso todas las culturas manifestaban algún tipo de religión, algún tipo de deidad. La mayoría de veces era por cuestiones naturales, ¿no? Por ejemplo, los egipcios llegaban hasta el punto de que los fenómenos naturales los consideraban también divinos, ¿no? El dinero, el poder, la fama, todo lo que les mencioné, ya entraría entre la categoría a lo mejor de, ¿qué serán? Parte del instinto material, ciertos sentimientos, ¿no? O estatus que quiere alcanzar el hombre, también pueden entrar dentro de esta categoría, ¿no? De ser algún ídolo. Por ejemplo, allá en Cusco, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, en realidad todas las culturas han tenido al sol, casi todas como al sol como divinidad, ¿no? Por ejemplo, allá hacen una celebración que al día de hoy la hacen, allá en Perú, para adorar al dios sol que ellos tienen allá. Entonces, fíjense cómo un ídolo puede ser una imagen, puede ser una persona, un animal, una estrella, en el caso del sol, ¿no? Un astro, algo del cielo. Entonces, en el modelo católico, cuando yo pienso en ídolo, yo pienso así. Pensamos así normalmente, es así el católico promedio, ¿no? Porque hay católicos que pues a lo mejor no se han formado o no se han puesto a meditar esto. Y miren, aquí lo pongo con la teoría de conjuntos. Para los que sepan de esto, un círculo representa un conjunto, todo un universo, por así decirlo. Es decir, todos los ídolos están ahí encerrados, ¿no? En el círculo negro. En el círculo rojo están encerradas todas las imágenes. Y como pueden ver, hay una intersección. ¿Qué significa esto? Que en esta área va a haber algunos ídolos que al mismo tiempo son imágenes, o imágenes que al mismo tiempo son ídolos. Pero si se dan cuenta, hay una parte este, que no está coloreada. ¿Qué significa eso? Que no todas las imágenes van a entrar dentro de la categoría de ídolos. Lo mismo puede decir con los animales. No para todas las culturas y para todas las personas los animales son ídolos. Es decir, ¿no? Estamos aquí en el área de afuera, pero para algunas culturas un animal sí representa la divinidad, ¿no? O es la divinidad. Entonces entraría dentro de los ídolos. Un fenómeno natural, como ya les decía, el sol, ¿no? La luna, las estrellas, la lluvia, en el caso de los aztecas, ¿no? Las personas pueden serlo, tu pareja, tu novio, tu novia, ¿no? Supongamos que una mujer idolatra a su marido y para ella es más importante su marido que el mismo Jesucristo, ¿no? O sea, es mucho más importante el marido y, y bueno, estas personas, no por eso vamos a prohibir el matrimonio, ¿va? Así como los protestantes dicen, hay que prohibir las imágenes para no caer en idolatría, ¿no? O sea, ya les dije, no se puede ser así de radical. Y no por eso significa que cualquier mujer que tiene esposo ya es idólatra, ¿no? O sea, no, eso tampoco significa eso. Y hay otras cosas, como ya dije, la avaricia, la fama, el poder, el sexo, incluso pueden entrar dentro de ser ídolos. No por eso vamos a prohibir el sexo, ¿no? No porque haya gente que incurre y ve pornografía y todo ese tipo de cosas, se envicia en eso y sirve para eso y gana dinero de eso y toda su vida gira en torno a eso, vamos a prohibir el sexo, ¿no? O sea, ya, nada, cero. No, no se puede hacer eso. El sexo es bueno y es una creación de Dios, pero hay que canalizarlo de la manera en la que Dios nos lo pide y Dios nos lo enseña a través de su iglesia. No como yo quiera o como se me antoje a mí. En la mente del protestante está así de reducida. Bueno, cuando menos, la mayoría de protestantes que yo he visto tienen el modelo de los ídolos reducido a esto. Ellos dicen, es que todas las imágenes son ídolos, ¿no? O sea, así se quedan. Es decir, el conjunto de imágenes están metidas dentro de los ídolos. Es decir, para ellos no hay imágenes que no sean ídolos. O sea, no hay que tener ni una imagen.
Esta manera radical de verlo así, no todos los protestantes entran dentro de este pensamiento. Yo diría que, de hecho, no debería haber ninguno. Estoy casi seguro que no hay ninguno. Lo que pasa es que con tal de atacar a la Iglesia Católica, presentarían este modelo, ¿no? De donde todas las imágenes son ídolos. Y cuando tú ya les empiezas a preguntar, oye, pero, a ver, espérame tantito. Pero tú en tu teléfono tienes algo que se llama galería, ¿no? Ahí tienes fotos, son imágenes, eso no te hace idólatra, obviamente. Ah, no, bueno, no todas las imágenes, y ya entran ahora en este modelo, ¿no? Es decir, no todas las imágenes son ídolos, algunas, ¿no? Algunas entran dentro de este campo de los ídolos, ¿no? Entonces, y la mayoría tienen digamos, este pensamiento, está así su mente, pero dense cuenta la diferencia, ¿no? El primer círculo que les mostré con todos estos colores, cómo el católico entiende cuántos ídolos o tipos de ídolos hay, y el protestante está cerrado a predicar que la idolatría solo son imágenes. Y no predican que la idolatría pueden ser otras cosas, ¿no? Que también se divinizan. Entonces hay unos donde debe meditar eso, ¿no? Reflexionar dónde entramos y que se pretende, ¿no? Con esta presentación aclarar cómo es posible esto, de que, y si hay ejemplos bíblicos casi para cada cosa en donde eh, los apóstoles enseñaron, o lo vimos desde el antiguo pacto, que sí, pues se le endiosaba al becerro, por ejemplo, el becerro de oro, ¿no? A la imagen del becerro de oro. Se le endiosó, por ejemplo, a Pablo allá en Hechos, a Hechos 14, 11, si mal no recuerdo es la cita, donde se pensaban que eran dioses griegos, ¿no? Este, que uno era Zeus, otro no sé qué, y ni siquiera estaban ahí las imágenes en juego, y Pablo les dijo, oiga, no, nosotros no somos dioses, ¿no? Y ahí vemos un ejemplo de que también creían que ellos eran como personas dioses. Entonces, pues ahí vemos un ejemplo también, varios ejemplos donde se habla de idolatría y no necesariamente implicaba imágenes, ¿no? Como ustedes lo van a ver, que casi el 100% o 99% de las prédicas que hablan de idolatría ahí en el protestantismo se limitan a hablar solo de imágenes, ¿no? Otro concepto, aparte del de ídolo, que es bueno, tenemos que tener esta idea, ¿no? De que es algo que va a intentar competir con Dios, ¿no? O que se va a oponer a Dios. Igualarse a Dios, eso sería un ídolo. Ahora bien, ¿qué es adorar? Ahí sería lo que hacemos respecto al ídolo, ¿no? Porque para que un ídolo sea ídolo, ¿qué tendría que ser? Adorado, ¿no? Porque yo las monedas de 10 pesos, yo no les podría decir que son mis ídolos o algo así, porque yo no les rindo adoración, ¿no? Entonces yo les doy otro uso, que es el de gastarme el dinero, ¿no? En cualquier cosa. Entonces, en mi caso, o en el caso de la mayoría, estoy seguro, no incurrimos, ¿no? En ese pecado. No rendimos adoración. Es más, ni siquiera veneración, yo creo. Entonces, en ese caso no habría problema en tener ese tipo de imágenes. Pero fíjense, si volvemos al diccionario, que es adorar, y aquí fíjense bien cuántos significados hay. Aquí me pone 5. Entonces, cuando el protestante diga, es que tú adoras, bueno, a ver, cuando a mí me señala de que tú adoras, ¿cuál de esos 5 se refiere? ¿No? ¿Cuál de esos 5 significados? Vamos a verlos. Dice, reverenciar o rendir culto, el primero, a un ser que se considera de naturaleza divina. O sea, ¿por qué hago este énfasis de ver cuál significado es o a qué quiere decir él con eso? Porque nuestro idioma es así de rico y tenemos que tomar, bueno, aclarar desde un principio en el diálogo a qué nos referimos con adorar. Pero acuérdense, el diccionario no es palabra de Dios, al final tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Para saber o guiarnos qué es adorar. ¿A qué se referían las personas en la Biblia con qué era adorar? Porque ahora ya en este tiempo, después de 20 siglos, pues los significados pueden cambiar, ¿no? Así pasa con las palabras. Dice reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Dice reverenciar o rendir culto. Aquí, por ejemplo, el protestante podría escudarse en decir, ¿sabes qué? ¿Tú reverencias a los santos? Sí. ¿Les rindes culto? Nosotros vamos a decir que sí. Eh, entonces, puede decirnos, ¿no? Que ya estamos adorándolos, estamos idolatrándonos. Los consideramos de naturaleza divina y si no, ¿no? Esa sí sería la diferencia. Dice aquí rendir culto a personas o considerar sagradas o santas. Aquí, por ejemplo, sí pueden entrar los santos. Fíjense, en el segundo significado dice adorar a San Simón, a la Virgen, por ejemplo. Aquí nos pone ejemplos, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a encontrar que la otra vez yo les comenté que había un texto católico que decía adorar a la Virgen. Y es un texto católico, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasó? Aquí es lo que les decía, es que la palabra en español tiene más de un significado. En ese sentido no está mal dicho cuando digo adorar a María, pero ¿qué está mal entonces en eso, digamos, en esa frase? ¿Qué yo entiendo por adorar? Eso es el problema, ¿no? Si yo entiendo que yo digo adorar, pero no me refiero a que le estoy divinizando, como cuando yo digo adoro a mi mamá o adoro a mi novia, no,
aunque yo lo estoy diciendo y usando esa palabra, no lo estoy divinizando. Ah, bueno, entonces en ese sentido no está mal, siempre y cuando no creas que son dioses, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, dice sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. Aquí ya no tiene nada que ver con algo religioso, es cuando tú quieres mucho a alguien. Dice adorar a su hijo. Ustedes adoran a sus hijos, no está mal. Bueno, así es nuestro idioma. Entonces el problema es que la Biblia tiene que traducirse a nuestro idioma. Entonces la traducción tiene que procurar ser fiel o usar palabras que sean fieles al significado que se quiere dar originalmente en el texto original. Ese va a ser un problema, el de la traducción. ¿Sí? Dice por aquí, por ejemplo, dice gustar de algo extremadamente, ¿no? Por ejemplo, adorar la música. También se puede usar como adorar, orar o rezar, ¿no? Entonces, cuando el católico ora a un santo, aquí el protestante puede ampararse con el diccionario y decir, bueno, aquí dice que orar es adorar, entonces estás adorando a un santo, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que aclarar. Entonces, por eso surgen estos malos entendidos, ¿no? En los diálogos. Tenemos que aclarar esos conceptos. Por ejemplo, aquí, ya de manera más clara, la iglesia que enseña de qué es adorar. Fíjense aquí en el numeral 2096, dice, la adoración es el primer acto de virtud de la religión. Dice, adorar a Dios es reconocerle como Dios. Entonces, si me regreso al diccionario, cuando yo digo adorar y empiezo a tener diálogos en la apologética con este término, yo me estoy refiriendo al primero, ¿no? Algo que considero de naturaleza divina. Cuando yo dialogue con un hermano, le debo aclarar eso. Y debo decirle, yo no me refiero a los demás significados, ¿eh? Cuando yo te diga adorar, yo me refiero al primero. A los demás me voy a referir al término veneración, ¿no? Para que no haya malos entendidos. Dice, ¿qué decimos cuando le reconocemos como Dios? Dice, como creador, como salvador y dueño, dice. Dueño de todo lo que existe como amor, como amor infinito y misericordioso, dice. Y ahí pone un ejemplo, ¿no? Del Deuteronomio muy popular, dice, en Deuteronomio 6:13, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Fíjense, no olviden esa cita, porque ahorita más adelante la vamos a ver. Por ejemplo, aquí el catecismo cita esta versión de la Biblia donde dice, solo a Él le darás culto. A nadie más le darás culto, solo a Él. Entonces, ¿por qué los católicos se sacan esa de decir que tenemos el culto de la tría, de adoración, ¿no? El de Dios y el culto de María y el culto de los santos? Y nada más hay que darle culto a Dios, no a los demás. Bueno, lo vamos a ver y vamos a aclarar eso. Entonces, porque aquí podría decir un protestante, aquí se están contradiciendo el catecismo. Fíjense, en el siguiente numeral dice, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. Y bueno, aquí por un ejemplo de María, como en el Magnificat, dice, la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Entonces aquí adorar, dice, es alabarlo. Entonces, si yo digo que alabo a María, lo estoy adorando, ¿no? Va a decir un protestante eso, ¿no? Va a decir, es que no puedes alabar a alguien más porque solo se le alaba a Dios. Bueno, eso para empezar es falso, ¿no? En 1 Corintios 11:2 dice San Pablo, yo los alabo a los corintios, los alabo, así les dice, por retener la doctrina, ¿no? Y después San Pablo incluso dice que él merecía alabanza, ¿no? En otra cita que más adelante la podemos ver. Entonces tampoco, o sea, miren, aquí va a depender qué palabra originalmente se usó en el texto y se tradujo como alabar, ¿no? Eso también tenemos que ser cuidadosos. Entonces, dense cuenta que aquí en realidad el tema o los malos entendidos son en el significado de las palabras que vamos a usar para el diálogo y la otra es cómo se tradujeron, ¿no? Del original. Entonces, bueno, parece un tema más complejo, ¿no? Pero si nosotros aclaramos de un principio, adorar es esto y alabar es esto, ¿no? Venerar es esto, ídolo es esto, ya podemos dialogar de una manera más clara acerca de la idolatría. Por eso el padre Amatulli en su libro del diálogo con los protestantes dice, adorar es reconocer a alguien o algo como ser supremo. O sea, en resumen es eso. Yo adoro algo es porque lo reconozco como Dios. A pesar de que adorar tenga otros significados dentro de nuestro idioma, ¿no? Digo, quitando esas excepciones. La otra palabrita que usamos mucho es venerar. Y aquí fíjense, venerar dice respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que representa o recuerda. Dice acá reverenciar, y fíjense que lo pone como un sinónimo de adorar. Entonces, para el diccionario, venerar es lo mismo que adorar, para nuestro idioma. Yo puedo decir venero a Dios y está bien dicho. Puedo decir adoro a Dios y está bien dicho. Puedo decir venero a María y a los santos, está bien dicho. Según el diccionario, decir adorar a los santos y a María también estaría bien dicho, según el diccionario. Pero ya les dije, el diccionario no es palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver ahorita en la Biblia este tema de venerar. Y fíjense cómo el significado de venerar también en el segundo dice que es dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas.
Entonces, de acuerdo, esta palabra, al parecer, según nuestro idioma, encaja con todo lo sagrado. Entonces, cuando yo digo que venero algo, es con algo que yo considero sagrado. Entonces, así, ahí sí entraría, ¿no? Los objetos, las reliquias, por ejemplo, que veneramos, entraría Dios, entraría María, los santos, de acuerdo al diccionario. Y por eso un protestante se puede confundir, porque para ellos no existe el venerar, ¿no? O sea, en realidad, solo el adorar a Dios y ya, y no les interesa más ni los santos, ni María, ni nada más, ¿no? Pero ellos sí usan la veneración, aunque no la digan, porque todos aman a su mamá, todos aman a sus difuntos, ¿no? O los amaron en su momento. Entonces puede haber algún tema ahí de veneración, de rendirle algún tipo de homenaje. Eso lo hacemos, se hace mucho en la política, por ejemplo, ¿no? De que vamos a recordar el natalicio de fulanito, héroe de la independencia, ¿no? O a recordar el día de los difuntos, o el día que este día cumpleaños mi papá, y pues vamos a hacer lo que más le gustaba, y de alguna manera es un tipo de homenaje, ¿no? El que se hace ahí. Van a ver en la escritura que eso se hacía también con las personas, no nada más con Dios. Entonces, fíjense que aquí me llama la atención un sinónimo, que de venerar es honrar, y el católico también va a asumir que venerar es un sinónimo de honrar. Cuando nosotros tenemos el diálogo en la apologética de este tema, casi siempre lo vamos a poner como iguales. Ahorita les voy a presentar qué es honrar, según el diccionario, y van a ver que esta definición de honrar ahí sí encaja y se parece muy bien a lo que nosotros queremos decir con venerar en la apologética. Dice, es respetar a alguien, enaltecer, ¿no? O premiar el mérito de alguien, dar honor o celebridad. Eso hacemos con María y los Santos. Dice, como fórmula de cortesía para enaltecer la asistencia, adhesión de otra u otras. Dice, dicho de una persona, tener a honra, ser o hacer algo, enorgullecerse, ¿no? Entonces, eso es lo que sentimos por los santos y por María. Entonces, yo creo que de manera más precisa sería la palabra honrar, ¿no? De acuerdo al diccionario, hasta ahorita, hasta este punto que hemos visto el estudio de nuestro idioma, ¿no? Pero en la escritura me cuenta otra manera que encajaría con lo que nosotros queremos decir a la hora de honrar y venerar. Porque es que luego a veces el protestante sí exige eso, ¿no? Y lo he notado en los diálogos de que dicen, a ver, pero tú dices que no adoras, que tú veneras, pero cuando en la Biblia se demostró que los hombres veneraban y no adoraban, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, Jueces 13:17. Aquí creo, si mal no recuerdo, la mamá de Sansón, dice, entonces dijo Manoa al ángel, perdón, era su papá, creo. Bueno, era la historia de Sansón, ustedes me entienden. Dice, ¿cuál es tu nombre? Se le aparece un ángel, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, que hay citas, y hay muchas más, ¿no? Que yo aquí puse, y de hecho hasta llené un poco, cargué un poco la diapositiva. eh, pero hay muchas más donde podemos ver que sí se rinde una veneración. Yo sé que a lo mejor el protestante puede decir, bueno, pero sí hay un respeto. Bueno, es que eso basta, o sea, no tienes que encontrar exactamente la palabra, ¿no? De venerar, honrar, pero si tú ves que le rinden respeto a alguien, pues eso, eso hacemos con los santos, no hay, o sea, no hay gran ciencia en eso, o sea, yo creo que todos lo pueden entender, ¿no? Cualquier persona que sea intelectualmente honesta lo sabe, que el humano tiende a eso. Y a esa reverencia que tenemos sobre otras personas que podemos admirar y no está mal. Muchas veces por una persona que tú admiras, tú logras alcanzar la santidad, ¿no? Porque da un muy buen ejemplo y yo estoy seguro que hasta ellos en su culto del pastor, pues seguramente es una persona muy ejemplar o a lo mejor no el pastor, pero sí puede ser alguien, algún miembro de ahí y no está mal reverenciarle, ¿no? Siempre y cuando no creas que esa persona es Dios, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, fíjense que aquí dice que con un ángel, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de un ángel. Dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Le dice al ángel. O sea, ¿se le puede honrar a los ángeles? Pues sí. Y yo solo aquí les puse un ejemplo de otros, ¿no? Donde también se le postra a los ángeles. Y no hay problema en eso. El católico también por eso tiene una devoción por los ángeles. Dice, por ejemplo, ahí en Segunda de Reyes 2:15, dice, viéndole, fue cuando es el sucesor, ¿no? Eliseo de Elías. Dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron, fíjense, es un humano. Dice, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces, yo estoy seguro que un protestante jamás haría eso, ¿no? Jamás se inclinaría ante un humano, porque dicen que, ¿no? Que Cornelio quiso hacer eso con Pedro y en el libro de Hechos dijo, Pedro, no, no te postres porque yo soy un humano más como tú, ¿no? Un siervo de Dios. Bueno, sí, es que el problema es que él se quería postrar en el señal de adoración, por eso tuvo Pedro que corregirle, ¿no? Pero fíjense como aquí
Y hay muchísimos versículos, después se los muestro, donde hay postración ante un humano, ante el rey, y no hay problema. Ahí no se dice que querían adorarlo, ¿no? Que estaban cometiendo idolatría. Aquí lo están haciendo con un profeta. Eh, y fíjense acá, por ejemplo, en Lucas 24, cuando Jesús resucita, que encuentran a estos seres celestiales, también pasó eso, ¿no? Algo muy semejante. Dice, aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron su rostro sobre tierra y les dijeron, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Pues también vemos que hubo una reverencia hacia esos seres celestiales. Entonces, también vemos que eso ocurre en el Nuevo Testamento, ¿no? Nada más les pongo citas del Antiguo. Fíjense, por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, también es una cita del Nuevo Testamento, en Hechos 5:34, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿se acuerdan, no? De este rabino, dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Aquí sí, es venerado este señor, o bueno, o lo fue, era venerado por el pueblo. Y eso que los judíos entendían, pues, lo que era la idolatría. Entonces, ellos solo adoraban a Dios, pero vean que también veneran a la gente que es sabia, ¿no? La gente que enseña, porque pues hay admiración en eso y se les reconoce. Por ejemplo, en Hebreos 12:9, ¿no? Cuando aquí se escribe, el autor de Hebreos, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces, sí existe la veneración, la honra, ¿no? Por eso hay un mandamiento que dice honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, se les da veneración. Entonces, estos conceptos o estas ideas que aquí les pongo, pues no se salen de lo que nosotros pretendemos o hacemos con los santos, ¿no? Y con María. Dice, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, ¿no? O sea, lo comparan. Si veneramos aquí en la tierra, dice, no, a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que merece Dios? Pues todavía algo mayor, que le llamamos nosotros, ¿no? La adoración. El otro concepto que es importante mencionar es que es culto. Entonces ya vamos, ¿qué es adoración? ¿Qué es veneración? ¿Qué es ídolo? ¿Qué es culto? ¿No? Dice acá, según el diccionario de nuestro idioma, hay varios significados. De hecho, hay más. Aquí les pongo 4, pero es que estos no tienen nada que ver porque con lo que nos queremos enfocar, ¿no? En este tema. Aquí lo ponen como un adjetivo, ¿no? Alguien que es culto es alguien que sabe mucho, alguien que se instruye, ¿no? Nosotros nos referimos a culto como el sustantivo, ¿no? El que tiene que ver con el tema religioso. Entonces, fíjense, el diccionario me pone un montón de significados desde el 1 hasta el 4, y luego pongo a partir del 5, que es donde nos interesa. Dice aquí, es un homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen y a los ángeles y a los santos y a los beatos. Entonces, de acuerdo a cómo se usa esta palabra en nuestro idioma, sí se le puede decir que se le da culto a Dios, sí. También a María, a los santos, a los beatos y a incluso personas vivas, ¿no? Se les puede dar este culto. Eh, entonces, bueno, de acuerdo a la definición del diccionario, sí encajaría, ¿no? La palabra culto con lo que hacemos nosotros. Ahorita vamos a verlo en la Biblia, ¿no? Dice, bueno, aquí lo menciona, ¿no? Como conjunto de ritos, ceremonias litúrgicas con que se atribuye homenaje. Es también un tema de honor, admiración afectuosa, ¿no? Que son objetos de algunas cosas, rendir culto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ahí dice la belleza, lo pone como sinónimo de veneración, adoración, reverencia y devoción. Fíjense, también mezcla esos conceptos, que en la apologética nosotros no los mezclamos. O sea, no lo hacemos, nunca mezclamos el católico cuando dialoga veneración con adoración, ¿no? Y el culto a lo mejor ahí sí va a causar mucho ruido en un protestante porque él va a decir, no, es que solo se le da culto a Dios. Pero es que aquí, miren, aquí entra esta parte donde tenemos que ser honestos y decir, a ver, está bien, pero ¿qué quieres decir con culto? El protestante debe decirle eso al católico, preguntarle qué quieres decir con culto. Y al culto, bueno, el católico va a decir, bueno, es que el culto que nosotros nos referimos a Dios es este, ¿no? Eh, pero miren, aquí hay una intersección de conceptos, ¿no? Porque el católico pues habla español, ¿no? Entonces va a decir, pues yo digo, cuando digo culto a Dios me refiero a que ahí le reconozco como Dios. Y a los santos no les reconozco como dioses, jamás lo serán. Son criaturas iguales que yo, pero están en un plano distinto, ¿no? Ellos ya alcanzaron una perfección, dice Hebreos 12:23, los espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos ya tienen una perfección que yo no tengo. Pues cuando yo me refiero a los santos, me refiero a ese tipo de, bueno, a esas personas o esas almas que están ya en gracia de Dios. A ellos no los reconozco como dioses, aunque yo diga culto, ¿no? Aunque use esa palabra, no les reconozco como dioses. Y yo creo que ahí queda claro, yo estoy casi seguro que un protestante estaría de acuerdo con eso, en que aunque se use así esta palabra, en que se maneje de esa manera el significado, ¿no? A pesar de que se use esa palabra. Lo menciono esto porque va a haber protestantes que con que uses esa palabra ya estás mal y ya eres idólatra.
y no tienen esa capacidad de escuchar al católico decir a qué se refiere, qué significado le estás dando a esa palabra, ¿no? Entonces ahí es donde hay deshonestidad y yo veo más ganas de atacar y más prejuicios doctrinales que ellos cargan, ¿no? Cuando no te dan ese chance de que les expliques eso y de que ellos puedan entender eso. Entonces, bueno, es la que quería mencionar. ¿Qué es culto? Y estas dos citas son las que va a tomar el protestante, que es la que yo les dije que estaba en el catecismo, que se traduce como a él solo le darás culto. Bueno, si tú te vas a la Biblia de ellos, a la Reina Valera, esa palabrita que dice culto, aquí la traducen como servirás, servicio. Fíjense, dice, entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y ahí Jesús está citando el Deuteronomio 6, ¿no? A solo a él le darás culto, o solo a Dios le servirás. Dice, y Lucas, el paralelo, dice lo mismo, ¿no? Cuenta la misma historia cuando está en el desierto y le contesta eso al maligno. Entonces yo aquí quiero hacer un especial énfasis. Miren, esta palabra de servir en hebreo, en realidad, como ya les dije, la Biblia no fue escrita en español. Miren, el Antiguo Pacto fue escrito originalmente, bueno, lo que ahorita conocemos, ¿no? Como Antiguo Pacto. Digo, porque ya vivimos en la era cristiana, pues, para nosotros ya es Antiguo Pacto eso, y el Nuevo lo trae Cristo. Pero bueno, para el judío eso no es Antiguo Pacto, ese es su canon, ¿no? Y esa es la única verdad revelada por Dios, porque ellos no creen en Cristo. Entonces, bueno, Antiguo Pacto, o Torá, o Nevim, que tuvimos, no sé, como lo digan los judíos, fue originalmente escrito en hebreo. El hebreo es un idioma, pues, antiguo. Y ahí, fíjense que cuando se refería a servir a Dios o a servir a los hombres, se usaba una sola palabra, es la palabra abad. Y ya les va a sonar a ustedes, ¿no? Que ya están familiarizados con la palabra abad. Entonces, tú puedes buscar citas en el hebreo original donde se le menciona a él solo, a Dios solo le servirás. El Deuteronomio dice eso, ¿no? Lo que está citando ahí Jesús. Dice a Dios, a él solo le darás abad. Pero resulta que dentro de la misma escritura de los judíos, que también para nosotros les digo, es el Antiguo Testamento, también dice que se le dio abad a David o a Salomón. Entonces ahí cómo quedamos, ¿no? Entonces ahí se está contradiciendo el judío, porque aquí dice, ¿no? El Deuteronomio, que es lo que está citando Jesús, que solo a él será el abad, ¿no? El servicio, el culto, como lo quieran decir. Entonces, ¿por qué se dice que se le dará abad también a Salomón y a David? Porque resulta que una sola palabra puede tener varios significados. Y aquí lo que quiere decir en este contexto el Deuteronomio 6 es que solamente le reconocerás como Dios a Dios. Pero eso no significa que no le rendirás honor o homenajes también a otros seres importantes, ¿no? Que también fueron ungidos de Dios, como los reyes o los profetas. Entonces, pero el judío no tenía ningún problema en usar abad, la misma palabra para Dios o para los hombres, por eso así está en su escritura. ¿Qué pasa cuando la Biblia es traducida al griego? Ah, bueno, que el griego es un idioma más rico, y esta palabra servir, ellos la pusieron, la palabra abad, la tradujeron de dos maneras diferentes, porque no hay una sola palabra griega para decir servicio o culto a Dios, sino hay dos. Una es latreuo, y esa la usaron solo para referirse a Dios, y douleo, que es a los hombres, se la asignaron. ¿Cuándo ocurrió esta traducción al griego? Bueno, eso fue antes de Cristo. Es lo que le llaman la famosa Biblia esta, o el canon de la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción al griego que se hace de la Biblia, bueno, de la escritura ahí que tienen los judíos, que recuerden que nosotros vamos a sostener la postura de que no era un canon cerrado el de los judíos. Había variantes de judaísmo y algunos tenían su escritura. Había un consenso en el sentido de que sí había varios libros en común, pero había judíos que creían, por ejemplo, solo en el Pentateuco, no en los Nevim y los Ketuvim, es decir, los demás escritos o los profetas no creían, ¿no? Por ejemplo, los judíos a lo mejor como más radicales, ¿no? Que decían solo la Torah, solo lo que dijo Moisés. Y al día de hoy, por ejemplo, hay una religión que existe, que son los samaritanos, que también solo creen en el Pentateuco y no creen en Isaías ni en los demás profetas. Entonces, en el judaísmo de ese tiempo también existía eso. Pero bueno, cuando los judíos sufren el exilio, que le llaman diáspora, cuando ustedes lo lean en los libros, cuando sufren esta diáspora, ¿no? Ahí por ahí había un rey, si mal no recuerdo que era en Alejandría, el rey Ptolomeo, bueno, el gobernante de ese momento, y él mandó a traducir, y la leyenda dice que 70 ancianos la tradujeron y que coincidieron en lo mismo. Entonces tenemos la Septuaginta, de la cual se basa, ¿no?, la Iglesia Católica, para decir que por eso tenemos los deuterocanónicos, ¿no? Eso es parte de la historia, de nuestro canon. Entonces es una traducción antigua al griego, y así fue como ellos tradujeron la palabra abad, latreuo o duleo.
¿Cuándo se usa una u otra? Bueno, si te refieres a Dios, se usa latreo o dubleo a los hombres. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo, miren, aquí está el Deuteronomio 6:13, y si tú te vas, esto yo lo hice manualmente, lo busqué para ver si esto era cierto del libro que yo estaba leyendo y basándome en un libro de apologética. Servir a Dios, por ejemplo, el Deuteronomio 6:13, que dice a Yahvé, ¿no? A Dios temerás y a Él solo servirás. Y ahí usa la palabra abad. En el Éxodo también le dice lo mismo, si se acuerdan, ¿no? Esta cita del Éxodo que dice que el pueblo de Egipto le va a servir a Dios, ¿no? Abad, a Dios, sobre este monte. En el Éxodo 4:23, ¿no? Cuando quiere liberar al pueblo y manda a Moisés a que tiene que decirle que el pueblo le tiene que servir, dice, para que me sirva, usa la palabra abad. Y por ejemplo, cuando se habla de un servicio a los hombres, no nos estamos saliendo del hebreo, sigue usando la palabra abad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el segundo de Crónicas, fíjense, dice, tu padre grabó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos oprimió y te serviremos. Está diciéndole al pueblo, ¿no? Que le va a servir, si mal no recuerdo aquí, a Roboam, ¿no? Uno de estos reyes, pues, del linaje de David. Y le están sirviendo a un hombre y usan la palabra abad, ¿cómo? En el Deuteronomio dice que solo abad es a Dios. Bueno, los judíos no tenían problema con eso. Podemos pensar de esa manera, ¿no? Pero no había problema en usar la palabra abad. ¿Por qué? Porque tiene más significado, más de un significado. Aquí, por ejemplo, ¿no? Dice, aquí en el segundo libro de Samuel dice, me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía, me servirá, ¿no? Si mal no recuerdo que aquí es David el que dice eso. Le van a rendir su servicio a David. Aquí, por ejemplo, en el Génesis 29:15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tu hermano me servirás. Fíjense, entre hermanos hay abad. Y dice acá, por ejemplo, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré. A su esposa le dice, abad, le va a servir. Y aquí no hay contradicción con que, no, eso solo es para Dios. ¿No? Entonces, sí quiero que noten esto. Y acá en el Deuteronomio 15 igual, ¿no? Usa la palabra servicio, dice que le sirvió por 6 años. ¿No? Entonces, se usa la misma palabra. Y ya en el griego, les digo que hacen esta distinción, porque el griego es un idioma más rico. Entonces, servir a Dios va a ser la tregua. Y pongo las mismas citas, ¿eh? Fíjense cómo ya en la Septuaginta, cuando se traduce al griego, eh, el Señor tu Dios temerás y a Él servirás. Y ahí pusieron ellos la tregua. En el Éxodo igual, la misma cita que les puse, que el pueblo tenía que servirle a Dios, la tregua. Y las mismas citas, en Crónicas y en el libro de Samuel. Aquí, como es un servicio a los hombres, ahí le pusieron un dobleo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el protestante, y he escuchado muchos pastores que dicen, no, es que el culto de la tregua o la tría se lo inventaron los católicos y hicieron una falsa dicotomía para decir que hay un culto para Dios y un culto para los hombres. Y aquí pueden ver que ni siquiera existía la Iglesia Católica y ya los que tradujeron al griego la Sagrada Escritura ya hacían esa distinción. Entonces el católico únicamente toma la fe que le fue heredada. Bueno, pues si eres protestante y estás desconectado de la fe, nada más caíste así del cielo, de la nada, tomaste la Biblia y comenzaste a hacer cristianismo, cosa que yo no estoy de acuerdo, debes tener historia, por lo tanto tradición. Entonces digo, comprendo que andes confundido, pero si el católico viene en línea con la historia y con la fe heredada, que la fe no se cuestiona, la fe simplemente se hereda, se toma, así como te la trajeron los apóstoles, entonces deberíamos de ser fieles a eso, ¿no? Entonces por eso de ahí viene el culto de latría y el culto de Dulía, de esa distinción que se hizo en principio, ¿no? Desde el griego. Entonces no es un invento, eso ya viene de herencia del depósito de la fe. Y bueno, ya después viene el latín, por ejemplo, mysterium, ¿no? En latín significa servicio, ¿no? Que es la palabrita esta que decimos. Entonces, cuando decimos a Dios solo servirás, que otras Biblias dicen a Dios solo le darás culto, bueno, aquí en griego se referían a la latría. Por eso aquí solo lo divino tiene que ver con la latría. Y con lo humano o el servicio humano tiene que ver con la dulía. Y ya por eso de ahí viene la palabra, ¿no? Minister o ministro. Tú eres ministro en tu parroquia, bueno, es que eres sirviente, sirves, ¿vale? Entonces, al final, ya a todo esto, ¿qué es la idolatría? Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Según el diccionario, va a decir esto: adoración que se da a los ídolos, ¿no? Idolatría, bueno, ¿no? Latría a los ídolos. ¿O no? Ahí viene, ¿no? Si la latría es adoración, o el católico lo va a usar con esta palabra de adoración, bueno, si lo hago hacia un dios falso, entonces ya sería hacia un ídolo, entonces sería idolatría, ¿no? Entonces sería la adoración a los ídolos. Aquí dice amor excesivo y vehemente a algo o a alguien, ¿no? Puedo decir yo soy un idólatra de tal grupo, de tal equipo de fútbol, idolatro a fulanito,
¿no? Y es una palabra que se usa pues, coloquialmente. Fíjense que aquí la iglesia que nos enseña, en este número, en el 2113, dice, la idolatría no solo se refiere a los cultos falsos del paganismo, ¿ven? Va más allá de eso. Dice, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Entonces, aunque tú digas que crees en Cristo, puede ser que lo digas, puede ser que al final, en tus actos, Satanás ya te tentó a idolatrar, ¿no? Es decir, a caer en el culto a otra cosa. Cuando digo culto me estoy refiriendo al de adoración, no al de latría, a ese me refiero. Y, y puedes ya idolatrar a tu mujer, al dinero, o a lo mejor tu mente se ocupa solo en generar dinero. Y casi nunca en cosas de Dios ni en hacer oración. Entonces, esa persona tranquilamente puede decir, bueno, sí, pero yo creo en Dios, no soy idólatra, ¿no? Pero al final también tu Dios es lo que invade tu pensamiento, lo que diario está contigo, ¿no? A lo que tú diario le estás sirviendo, le estás dando esa latría, ese servicio. Entonces, si tú le das siempre culto al dinero y servicio al dinero y toda tu vida gira en torno a eso, bueno, lo más probable es que estés cayendo en ese pecado. Ya eso lo dejo en reflexión de cada quien. No soy como el protestante que dice que juzga por lo que ve, ¿no? Está arrodillado ante una imagen, es idólatra, ¿no? Bueno, él gana mucho dinero, es idólatra, él es político, es idólatra, ¿no? O sea, y se ponen a señalar quién es idólatra y quién no lo es. Un católico jamás debe hacer eso, porque eso solo lo conoce esa persona y Dios. No me puedo guiar por lo que yo veo, lo que ven mis ojos. Dice, hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Eso no hacemos con los santos ni María. Jamás vamos a enseñar eso. No tener lo que estoy diciendo, vean las palabras que uso. No vamos a enseñar eso, ni la iglesia va a enseñar eso. Que lo hagan algunos católicos confundidos y que están mal, eso es otra cosa, pero nunca la iglesia les instruyó de esa manera. De la misma manera que va a haber protestantes que a lo mejor sean unicitarios y creen en la Trinidad, ¿no? Pero van al culto unicitario. Bueno, su pastor se va a encargar de orientarlos a su manera, con el cristianismo que ellos enseñan, de decir, no, fíjate que Dios no es trino, ¿no? Y les va a enseñar que Dios es solo una persona. Y al revés, ¿no? Es decir, lo que quiero decir, que hay protestantes que también están desubicados, ¿no? De acuerdo al rebaño al que asisten. Entonces, no por esos cuantos protestantes que están desubicados yo voy a juzgar esa iglesia y voy a decir, mira, como él es ratero, él seguramente su pastor es un ratero. Y un protestante no debiera de hacer eso, decir, no, es que él, como dijo que María le da la salvación, significa que todos los católicos son idólatras, ¿no? Piensan que María da la salvación, ¿no? Entonces, uno no debe caer en esa falacia, ¿no? De generalizar. Entonces, el católico también no debe rebajarse a eso, ¿no? A también caer en eso. Pues miren, digo, aquí hay una amplia manera, ¿no? También de mencionar esta parte de la idolatría, pero también menciona una aclaración de que por ejemplo, aquí ya cita, ¿no? Si mal no recuerdo que era el martirio de Policarpo, o creo que lo estoy confundiendo, ¿no? Bueno, eso creo que lo iba a citar después, ¿no? Pero lo digo porque ahí aclara que a los mártires se les ama y se les quiere y se les honra, ¿no? Pero a Dios solo se le da la latría. Pero voy a pasar al siguiente. Por ejemplo, aquí en este numeral, en el 2114, la vida humana se unifica en la adoración del Dios único. Y esto es importante que lo lean. Se nota mucho, ¿no? Que los protestantes no conocen la fe católica cuando la critican, porque siento que si leyeran estos numerales hay muchas cosas que no dirían, no objetarían muchas cosas, porque dirían, bueno, si esto enseña la iglesia, esto está bien. Yo estoy casi seguro que van a estar de acuerdo en esto que dice el numeral. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. Dice, el mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. Dice, la idolatría es una perversión. Eso enseñamos nosotros y estamos de acuerdo. Aquí yo creo que el problema va a ser en qué entendemos por idolatría, ¿no? Porque ambos bandos estamos de acuerdo en que la idolatría es mala, es negativa. Es que hay protestantes que tal parece que piensan que enseñamos que la idolatría es buena, ¿no? Pues claro que no, enseñamos que está mal. Dice, del sentido religioso innato del hombre, es decir, el hombre tiene un instinto innato de buscar a Dios. Si te desvías del Dios verdadero, ya estarías cayendo en idolatría. Dice, el idólatra es el que aplica cualquier cosa en lugar de Dios, la indestructible noción de Dios. Yo estoy seguro que ellos también van a estar de acuerdo. El problema va a ser que ellos van a decir que nosotros le quitamos el lugar a Dios para ponérselo a María, o a los santos, o a las imágenes. Entonces, en resumen, la idolatría sería adorar algo o a alguien que no es Dios. Si tú lo adoras, le reconoces. Cuando digo adorar, me refiero a reconocerle como Dios y no es Dios, pues ahí la embarraste. Estás idolatrando, estás en un error. Y en eso estamos de acuerdo, porque también la Biblia nos lo enseña clarito, que la idolatría es condenada.
Y aquí cuando menciona una lista de pecados, San Pablo aquí dice, ni los idólatras heredarán el reino de Dios, aquí en 1 Corintios 6:9, ¿no? Lo malo es cuando el protestante predica, dice, miren, aquí están los católicos, porque aquí dice que ni los idólatras, ya presuponen que somos idólatras, ¿no? Y no lo han comprobado. ¿Cómo compruebas que un católico es idólatra? Y ahí es donde está el centro del corazón de la discusión que vamos a abordar. Dice, por ejemplo, en Gálatas 5:19 hace lo mismo. A los Gálatas les dijo una lista de pecados y menciona la idolatría. Dice que los tales que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso lo tenemos claro. También lo enseñamos nosotros, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, fíjense aquí cómo la avaricia la pone con la idolatría, ¿no? Y lo mismo lo dice en Colosenses 3:5. Aquí encierra esto. Entonces, aquí sería esta la pregunta que nos haríamos. Y el católico puede hacerse esa pregunta, un católico que a lo mejor no ha sido muy apegado a su fe, no se ha preocupado por instruirse. Va a llegar un protestante y le va a decir esto, los católicos son idólatras porque adoran imágenes y reliquias. Entonces, así como entendemos la idolatría, y como ya la expliqué, si esto es cierto de que adoramos imágenes y reliquias, aclaro otra vez, refiriéndome a adorar como reconocerles como Dios, en ese sentido sí tendrían razón ellos. Aquí el problema es que no es cierto eso. Esto es un ataque, un hombre de paja, ¿no? Porque en realidad no enseñamos que las imágenes son dioses, ni tampoco enseñamos que las reliquias son dioses. Por ejemplo, aquí los católicos son idólatras porque adoran a María y a los santos, ¿no? Entonces, no enseñamos que María es Dios ni que los santos son Dios. Y yo estoy seguro que por ahí un protestante va a decir, oye, pero, a ver, estoy de acuerdo que ustedes no enseñen, a ver, les vamos a dar chance a los católicos, no enseñan que María es Dios ni los santos, pero al final, en la práctica, ¿qué es lo que hacen ustedes con María y los santos? Les ponen velas, se les arrodillan, hablan demasiado de ellos, ¿no? Les piden cosas, hacen oración, o sea, y ya en la oración, yo escuchaba un pastor que decía, es que la oración ya es un acto religioso. Entonces, ya cuando tú haces oración, para él, en su mente, automáticamente eso ya era idolatría, ¿no? Ya era como reconocerle como Dios. Es decir, como que le atribuyen poderes divinos. Y aunque ustedes digan no son dioses, pero le atribuyan ese poder a los santos, ustedes ya en la práctica ya es como adorarlos, porque ya le están atribuyendo esas cosas que solo son de Dios. Entonces, yo entiendo también al protestante, yo trato de ser comprensivo con eso, porque si el protestante razona de esa manera, puede ser que tenga razón, si no es que antes un católico viene y se lo aclara, ¿no? Entonces, no te digo, puede ser, ¿no? Y puede ser que un católico ande confundido y también haga esas prácticas y esos excesos, ¿no? Dentro de estas devociones. Y ya les mencioné, ¿eso qué significa? ¿Que son malas? ¿Es mala la devoción a los santos? ¿Es mala la devoción a María? No, no la vamos a prohibir nunca, no es mala, sino que se debe enseñar de una manera correcta, de la misma manera que el matrimonio no es malo, y no por eso lo vamos a prohibir, nada más para que ya no haya adúlteros, ¿no? Para que ya no haya lujuria, hay que prohibir casarse. Entonces, no, o sea, no podemos razonar de esa manera. Las imágenes son buenas, las reliquias son buenas, nos recuerdan muchas cosas muy buenas, muchos héroes en la fe que participan, que son partícipes de esas reliquias, ¿no? Y María y los santos también son excelentes ejemplos. Entonces, miren, hasta aquí, hasta este punto, todavía me queda tiempo. Ya voy a comenzar a hablar de estos dos bloques del tema. Vamos a responder a esta pregunta, si somos o no somos idólatras. Mi intención hacia cualquier protestante no es que te conviertas a lo mejor al catolicismo, ¿no? A mí me daría gusto porque yo igual que tú creo que estoy en la verdad, ¿no? Aquí el problema es que hay que escudriñar. Y yo también escudriño y me gusta leer. Entonces, aquí mi intención es que conozcas la fe católica y a lo mejor muchas objeciones que tienen los protestantes las reduzcan, ¿no? E incluso muchas ya queden eliminadas porque que quede claro, ¿no? ¿Qué enseñamos? Y no empiecen a acusarnos de cosas que ni siquiera enseñamos, ¿no? Que podemos elevar, ¿no? ¿Cómo se dijera? Hay que mejorar, ¿no? El diálogo y no reducirlo a puros ataques, ¿no? Y cosas malos entendidos, la mayoría son malos entendidos que hay. Entonces, aquí les voy a hablar el tema de la comunión de los santos y el por qué el católico tiene esa creencia, ¿no? Que para el protestante es súper rara y extraña. Y decir primero que es histórica esta creencia. Es tan histórica que incluso el judío también la tiene. Y fíjense, y eso que no somos judíos, los judíos no son católicos. Incluso hasta hay cierto desprecio, ¿no? Cierta aversión del judío hacia el cristiano en general, ¿no? Porque creen un Mesías que para ellos no es, que es Cristo. Y qué curioso, ¿no? Que tenemos cierto parecido, cierta semejanza al judío porque venimos, pues, que el cristianismo se originó de ahí. Entonces, es interesante eso, ¿no? Que ellos también tienen cierta devoción a sus difuntos y también les piden favores, ¿no? Favores en el sentido de que intercedan, y lo vamos a ver más adelante. Dice la comunión de los santos, que en principio
bueno, según este numeral de la iglesia, es lo que enseña la iglesia, es precisamente la iglesia. A ver, yo, para que no haya confusión, ustedes lo van a ver en la Biblia. Yo he visto que los protestantes le enseñan cuando intentan refutar la comunión de los santos, dicen, es que santos somos todos, porque San Pablo le hablaba a los santos de tal iglesia. Entonces, santos somos todos. Tienen razón. El término santo, en aquel tiempo de los apóstoles, se usaba para, y se usa a la fecha, ¿no? Para todos los miembros de la iglesia, no importa quién sea. Pero si ya fuiste bautizado y ya te incorporaste a la iglesia, ya es considerado un santo, no un santo en el término, como les dijera, en el término ya consolidado, ¿no? Sino que estás en ese camino de santidad. Entonces eres una persona perseverante en la santidad. Entonces te puede llamar santo. El católico, más modernamente, o bueno, pues sí, sí se le puede decir santo a cualquier persona miembro de la iglesia, pero casi siempre cuando nos digamos santo nos vamos a referir a las personas que partieron y que ya están en gracia de Dios. Casi siempre nos vamos a referir a eso, ¿no? Más comúnmente se va a usar ese término. Yo aquí les pongo una imagen de toda la iglesia, que nosotros creemos que es la iglesia católica. No, no se está viendo la nueva imagen, Diego. Ah, bueno, perdón. Ahorita la comparto. Sí, digo, Gracias. todo este tiempo solo expliqué una diapositiva. Aquí les pongo la imagen de la iglesia. Lo que cree el católico aquí se resume en que esto es la iglesia. Vemos aquí a la iglesia terrenal, aquí en medio, ¿no? Los que vamos a misa, esto es lo que ve el protestante, ¿no? Nosotros creemos que la misericordia de Dios, o una extensión de su misericordia, también está en las personas que no alcanzaron a purificarse en vida, y por eso pasan un filtro, bueno, no un filtro, es decir, tienen que, pues, cumplir la purificación. Si no es en vida, va a ser en muerte, eso le llamamos purgatorio, ese estadio del alma. Y todas las que ya llegaron a la gracia de Dios, ya sea directamente o tuvieron que hacer la escala en el purgatorio, ¿no? Pero al final el purgatorio es un lugar en donde vas a llegar de todas maneras a la salvación, ya es para los salvos. Y aquí tenemos a la iglesia triunfante, ¿no? La iglesia que ya está en la visión beatífica. Entonces tenemos los tres niveles de la iglesia, por así decirlo. La iglesia militante o peregrina, la iglesia purgante o la que se está purificando y la iglesia triunfante. Eh, ahí está el resumen. Entonces, los miembros de todo eso, no importa dónde estés, son santos, ¿no? Somos los santos. Bueno, aquí lo que les voy a mostrar ahorita es que el credo apostólico, bueno, el que decimos casi todos los domingos nosotros, incluye eso, una de las frases está aquí abajo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, o sea, es como un pilar muy fuerte dentro del catolicismo, creer en esto, en la comunión de los santos. ¿Qué dice, qué enseña la Iglesia respecto a esto? Entonces, cuando yo hablo de la comunión de los santos, significa que estés vivo o estés muerto, tú perteneces a la iglesia. Igual perteneces al cuerpo de Cristo. No porque ya te moriste, Dios te va a arrinconar en otro lado. A ver, nada más le voy a hacer caso a los vivos. Nada más me interesan los vivos. Los que ya están en mi gloria, pues váyanse para allá. O sea, como que a veces está esa idea, ¿no? De que están apartados, de que no tienen ninguna comunión, ningún contacto con Dios y tampoco tienen ningún contacto con nosotros. Y el católico cree lo contrario. Cree que hay un estrecho vínculo místico ahí entre el cuerpo de Cristo, con esas almas y con nosotros los vivos. Dice, muertos y vivos pueden formar parte de la iglesia. Dice, la unión de los miembros de la iglesia peregrina, es decir, la militante, con los hermanos que duermen en la paz en Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Siempre están en comunión. No hay un muro que nos divida. Y yo creo que el protestante sí cree que hay un muro, ¿no? Que nos divide con los muertos que están, aunque estén en gloria, ¿no? Con Dios. Y van a presentar ellos sus objeciones, ¿no? Sobre todo del Antiguo Testamento. Ahorita las vamos a platicar. O, bueno, si no, para la siguiente lección. Dice, más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunión de los bienes espirituales. En el siguiente numeral dice la intercesión de los santos por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. Dice, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Fíjense cómo aquí el catecismo es consciente de que el único mediador es Cristo Jesús. Lo que pasa es que aquí el catecismo está uniendo esa comunión de los santos con Cristo, y Cristo como único mediador presenta esas peticiones al Padre. ¿Por qué lo digo? Porque el protestante incansablemente va a decir, no, a ver, es que el único mediador es Cristo, ¿por qué crees en los santos? ¿No? Y de esa manera intentan refutar cuando no han leído esto, ¿no? No han leído qué cree la iglesia. Y sí reconocemos, no nos hacemos los ciegos o no borramos el versículo de 1 Timoteo 2:4 para decir, ay no, Cristo no debe ser único mediador, bórrale ahí, ¿no? No, nosotros creemos eso, pero lo entendemos distinto. No nos están refutando cuando nos citan ese versículo. Dice, los méritos que adquieran en la tierra, ¿no? O sea, para eso está ahí Cristo. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho
a nuestra debilidad. Fíjense que aquí otro numeral dice, la comunión con los difuntos. La iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo desde los primeros tiempos del cristiano honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos. Siempre, desde los primeros tiempos. Y también ofreció sufragios por ellos. ¿No se acuerdan ahí de Judas Macabeo, por ejemplo, ahí en 2 de Macabeos 12? Entonces la iglesia ya trae una tradición en donde se le honra a los difuntos y se les recuerda. Ahora ya, bueno, ya no se hacen sacrificios del antiguo pacto, ya se ofrece la Eucaristía, ¿no? Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Entonces yo ya les había mostrado este esquema cuando les hablé de la oración por los difuntos, ya les había dicho esto. Aquí en morado pongo esta línea punteada, ¿no? Lo que nos divide, la vida y la muerte. En la vida, aquí está la iglesia militante en la tierra. En la muerte está la iglesia triunfante y la purgante. Fíjense que cuando tú te mueres hay dos caminos. O te salvas o te condenas, ¿no? Solamente hay dos. Entonces, este modelo creo que ayuda a resumir eso. Si hay condenación, pues no hay otro lugar que el infierno, no hay otro estado del alma que el infierno. Si hay salvación, pues si cumpliste bien tu purificación en vida, moriste en gracia de Dios, portaste bien, tuviste fe, tuviste buenas obras, bueno, pasarás al cielo. Pero si moriste en amistad con Dios, pero no pagaste todo, ¿no? Hasta el último denario, dice Jesucristo, ¿no? Irás a la cárcel, ¿no? Como dice ahí en Mateo 5:25. Entonces hay una escala que hacemos ahí en el purgatorio, un estado del alma en el cual nos limpiamos a través del amor de Cristo, porque el amor de Cristo, ¿qué dice? O el amor de Dios es fuego purificador, por eso el purgatorio se simboliza como fuego, un estado del alma de fuego. No es el fuego eterno, no lo confunden con el fuego del infierno, es un fuego transitorio de amor de Dios. Y ya después pasaremos al cielo. Entonces aquí vale la pena esta pregunta, ¿no? Que ¿cuántos de ustedes no hacen oración por personas que están en la tierra, incluso personas que ni siquiera son creyentes? Personas a lo mejor que hasta son contrarias a Dios. Han hecho oración por las personas que están en la cárcel, por las personas que detestan a Dios, ¿no? Y aún así esas oraciones son válidas. Entonces, ¿por qué no serían válidas, por ejemplo, orar por las personas que se están purificando? Claro que podemos orar también por ellos, siguen siendo miembros de la iglesia, las personas del purgatorio. Y otra pregunta también que es válida, es que también si nuestras oraciones, nosotros que estamos vivos, nosotros que somos imperfectos, somos pecadores, de vez en cuando caemos en errores, tenemos imperfecciones espirituales, si nuestra oración aún así es válida, ¿por qué no sería válida la oración de alguien que ya está en presencia de Dios, alguien que ya no comete pecado, que ya está en la visión beatífica de Dios? ¿Por qué no sería válida esa oración? Las personas que están en presencia de Dios podrían orar por los vivos, claro. Es más, incluso yo diría que de estos tres niveles de la iglesia, ya sea triunfante, militante o purgante, quienes son más aptos para orar son los que están en presencia de Dios. Ya que están con Él, pueden orar con Él, pueden pedirle, ¿no? Lo raro es que los otros niveles inferiores pidan a Dios, ¿no? Alguien muy pecador o alguien así como nosotros. Entonces, ahí es donde yo veo una coherencia en el catolicismo, de que alguien que está en presencia de Dios sí pueda interceder por ti. Y yo veo más coherente que nosotros sea menos posible interceder. Ahora bien, si la Biblia me enseña que podemos interceder, podemos orar por los demás, unos por otros, con mayor razón los que están en presencia de Dios lo harían, ¿no? Entonces, yo veo más coherente eso, a que digan, por ejemplo, los protestantes, no, es que ellos no pueden orar por nosotros, solamente nosotros, como si nosotros fuéramos privilegiados, ¿no? Como si nosotros no sé qué tuviéramos que por estar vivos fueran nuestras oraciones más perfectas que las de ellos, que ellos sí murieron en gracia de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde uno debe, desde el sentido común, preguntarse eso. O sea, sí, para mí sí tiene una coherencia, ¿no? Esta doctrina. En ese sentido, si todos somos iglesia y todos formamos parte del mismo cuerpo, bueno, el amor se ve manifestado en eso, en que tú oras por tu hijo ora por ti, por ti que eres su mamá. Ah, bueno, entonces si es mi hermano ese difunto, yo puedo orar por él para que se purifique si es que no lo ha hecho. Y una persona que está en gracia de Dios, que es mi hermano, también puede orar por mí en presencia, que él está más cerca de Dios. Él alcanzó una perfección, lo dice, ¿no? Hebreos 12:23, la perfección de los justos, ¿no? Entonces, ¿es idolatría orarle a los santos? ¿Sí o no? Primero hay que entender, pues, un protestante va a decir eso, es idolatría, orarle a los santos, solo por orarle, por hacer oración. No, no es idolatría, pero yo, por ejemplo, que haga una oración por Rigo, ¿no? ¿Por qué sería idolatría eso? ¿No? O que Rigo me pida, Diego, ora por mí, ¿no? Me va a decir, si yo fuera un protestante le diría,
y sostuviera esa postura, le diría, oye, Rigo, pero yo no soy Jesucristo. Jesucristo es el único mediador. Pídele a Jesucristo directamente, no me pidas a mí que ore por ti, ¿no? El único mediador es Jesucristo. Entonces, miren, aquí una pregunta que hay que hacer primero es esta. Nosotros no le hemos quitado el lugar a Dios. Al final, todas las oraciones, ya sea que se las pida yo a María, que se las pida yo a Rigo, que se las pida a un santo, San Francisco, todas las oraciones van encaminadas al único Dios, ¿no? Y a al único mediador que es Jesucristo, ¿no? A través del pacto que hizo. Al final todo converge en eso. Entonces, no le he quitado el lugar a Dios en ese sentido. ¿Cómo podría ser posible aquí? Sería la pregunta. Darle a los santos el lugar de Dios cuando les estamos pidiendo que intercedan ante Él, ante Dios. Entonces, desde ahí está mal planteado eso, ¿no? Porque nosotros no le hemos quitado el lugar a Dios. Y aquí, bueno, aquí va a entrar un concepto que yo creo que lo vamos a ver más adelante, que es la objeción más común. Me acuerdo que cuando yo vi que beatificaron a Carlo Acutis, vi los comentarios en YouTube y todos, el 90% de comentarios citaban esto. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Es que solo hay un solo mediador, ¿no? Cristo. Porque estaban atacando que por qué estaban enalteciendo a Carlo Acutis, ¿no? Como beato. Y próximamente a lo mejor como santo. Entonces siempre estaba esa objeción. No, porque nada más Cristo es el único mediador, ¿no? Es muy común que nos ataquen porque somos idólatras, sobre todo hacia los santos. Y, o sea, esta es una objeción, pero súper, muy común, muy común. Y entonces, pues algo importante es, pues, podernos aprender las citas que dio Diego, o sea, apuntarlas y aprendérnoslas para cuando nos lleguen, a, pues, a decir, porque sí es mucho, muy común, la verdad, mucho. Pues no, más bien me quedo como un poco pensando en, en que es súper importante tener muy claro todos estos conceptos de adorar, de honrar, de culto, de veneración, ¿no? Aunque al final los protestantes siempre van a buscar mostrar que estamos mal cuando tenemos, vaya, que no solamente Dios es a quien le rezamos, a quien le oramos, ¿no? Sino que también tenemos a la Virgen o a los santos, ¿no? Y yo la verdad me quedo un poquito, no confundida, no, o sea, estuvo súper claro la explicación, sino más bien me quedo como con esa idea de que es muy importante tener claros los conceptos para que cuando uno tenga que dar una respuesta, justo tengas la respuesta para explicarles, ¿no? Pero no, igual no te vas a ir al diccionario y decirle, mira, tal y tal y tal. Digo, si tuviéramos el tiempo sí lo haríamos, pero cuando de pronto es una conversación así que estás sentado tomándote un café o terminando de comer, Se tienen que retirar. un ejemplo, ¿no? O sea, sí es importante que tengamos claros esos conceptos para poderlo explicar y como dice Isabel, pues las citas, ¿no? O sí nos las aprendemos. Sí, y si nos damos cuenta, muy fácilmente puede rebasar esa línea bien delgadita entre lo que ellos están juzgando y lo que nosotros pudiéramos explicarle. Por eso es muy complejo esto de la idolatría. Aunque nosotros lo entendamos, pero el problema es la explicación que se tiene que dar a la gente, a las personas. Yo hace un tiempo, que tomé la decisión, por ejemplo, no, yo voy a seguir nada más la Biblia. Fíjense, ¿cuál idea tomé? No, ahorita ya vemos que es un error. Yo voy a seguir la Biblia y me puse a estudiar la Biblia, ¿no? A estudiar la Biblia, y el estudiar la Biblia precisamente me regresó la mirada otra vez a la Iglesia Católica. Sin embargo, en los hermanos separados yo creo se les ha metido el espíritu del mal, ¿sí? No el Espíritu Santo, de tal forma que ya no dan marcha atrás, ya no pueden ver hasta que les llegue su momento. A cada quien le llega su momento, eso sí está bien claro también. Entonces me perturbó mucho, porque yo nunca había leído la Biblia a fondo. Me perturbó mucho, sí, cuando empecé a ver todas las citas de la Biblia que hablaban de las imágenes. A mí me perturbó, ¿sí? Pero yo sabía dentro de mí, porque no se había apoderado de mí ningún espíritu malo, yo creo, por pura gracia de Dios. Entonces,
todo eso me llevó en vez de dar el paso definitivo a la apostasía, eso me llevó a dar el paso definitivo sí, a acercarme más a la iglesia, ¿sí? Y a querer entender más. Y obviamente dicen que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Entonces, en ese momento yo pienso que yo ya estaba listo como discípulo para ir reconociendo lo que el maestro me iba revelando poco a poco, claro, a mi capacidad, ¿no? A la capacidad que uno tiene. Entonces ellos están como con un espíritu muy maligno, nada más de estar juzgando y todo te lo van a rebotar. Sin embargo, ¿qué debemos hacer nosotros? Exponerle las cosas, si quieres, si te conviertes, si no, bueno, yo ya te lo expliqué, yo ya cumplí con esa misión y un poco más, todo lo que podamos nosotros. Hay que aprender a citas bíblicas, hay que aprender el razonamiento, hay que aprender a explicarlo para que podamos de la mejor manera dialogar con ellos. Y eso sería. Ahora sí, María Cristina, ¿qué nos quieres decir sobre el tema? Que está muy enredado. Sí, Me sí, siento súper enredada. O sea, sí entiendo idolatría y santos, claro, claro. pero hasta ahí me quedo. Ahora sí no te opino porque no tengo palabras para poder opinar. Entonces, por eso mejor me espero. Sí, perfecto. Es que ¿Ok? los católicos, como ya nacimos con esta doctrina y siempre nos la han enseñado y nosotros la hemos absorbido, no se nos hace muy difícil entenderlo. El problema es explicarlo, creo yo. Ese es el problema, pero claro que lo entendemos, claro que sabemos. Y dentro de la explicación viene lo que he entendido y lo que no he entendido y cómo poderlo descifrar. Exacto. Entonces me cuesta trabajo. Sí, sí. Tengo que verlo para poderlo, ahora sí, dialogar. Ajá, ¿Mm? muy bien, Bueno, Sí, muy pues bien, aquí, Cristina. gracias, gracias. aquí nada más sería la invitación de seguir preparándonos, de seguir profundizando en estos temas. Totalmente cierto. Como bien ya decía Rigo, ¿no? Ya nacimos Exacto, en la religión católica y lo podemos exacto. entender y lo practicamos, sabemos Estamos oh Dios, aquí el problema es que pues hay protestantes, hay hermanos separados que nos cuestionan. Y todo eso, y es a lo que estamos aprendiendo, a saber contestar y a sabernos bien. Pues aquí en este tema, sobre todo, saber la explicación y saber qué es lo que yo tengo que ver y qué es lo que yo tengo que aprender. Nada más. sí, lo bueno que hay ganas, los que estamos aquí Claro, tenemos claro. ganas de aprender. Adiosito. Adiós, Maricris. Sí, gracias, Diego. Muy bien, Diego. Entonces, el último comentario, si quieres, para que ya nos retiremos. Ah, que está bueno el tema y es muy, 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 muy extenso. Para mí fue un reto ponerlo en diapositivas. O sea, es un tema conocido. Yo creo que de la apologética yo creo que debe ser el más conocido. Y para mí fue un reto estructurar una presentación. O sea, porque hay muchas cosas, muchas variantes, ¿no? Muchas objeciones. Sí. Y nada más con el tema de los santos encontré demasiada información. Y bueno, me gusta porque, o sea, les voy a dar una información que no estoy seguro no han visto en otras fuentes. Inédita. Sí, inédita. Hay por ahí un caso de un protestante, un pastor muy popular que con la pura Biblia llegó a la comunión de los santos. Tiene una muy buena tesis, ¿no? Donde él habla desde el antiguo pacto, que Dios ya tenía seres celestiales con él y que ahora, o sea, él nunca se hizo católico, ese pastor. Pero fue bien interesante cómo hubo una convergencia, ¿no? Llegó a la misma conclusión que llegaría un católico, que desde un católico llevan siendo hace 2000 años. O sea, sí se puede explicar bíblicamente bien todo eso. A mí me llama mucho la atención ese caso, pero para el otro yo creo que lo vamos a ver. Pero sí quiero que vean eso, ¿no? Porque al final ahí creo que se les van a abrir los ojos y ojalá, ¿no? Y muchos hermanos separados que no con esto les digo ya están obligados a ser católicos,
pero sí pueden replantearse, ¿no? El objetar siempre la idolatría de la manera que se les enseñó, porque muchas veces no es tanto que la Biblia señale al católico idólatra, sino que a ti se te enseñó a canalizar esos versículos a los católicos. Eso sería la tradición que tú recibiste, cómo interpretarlos y cómo aplicar esos versículos pues a la gente que te rodea, ¿no? Pero esa sería la reflexión que me gustaría dejar, ¿no? Con los que nos ven, pues, que son no católicos. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, mi estimado Diego, pues te felicitamos todos porque está muy, muy interesante, ¿sí? Tu presentación y lo que nos explicas, además de todo lo que tú ya has absorbido y nos lo estás transmitiendo con lo que lees. Muy bien, entonces, haz la oración Gracias. para que cierres con broche de oro, ¿no? Y nos vayamos en presencia de Dios, ¿vale? Sí, sí. Órale. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos el permitirnos reunirnos. Queremos pedirte por todas las personas, por la salvación de todas las personas, que los ayudes a encontrarte a ti, a encontrar la verdad, que nos ayudes a nosotros, porque aún siendo católicos, aún estando en la iglesia que fundaste, también necesitamos mucho de ti. Queremos pedirte por la conversión de aquellos que se han alejado, de aquellos que no han agarrado ese amor por la verdad. Queremos pedirte también por nuestras autoridades, nuestros gobernantes, nuestras autoridades en la iglesia, pedirte que nos sigas iluminando en estas reuniones y que en este tema de la idolatría nos abras el entendimiento y podamos comprender un poco más de ti en cada sesión. Amén. 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 En nombre del Padre y del Hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy Gracias, bien, muchas Ana, gracias. Diana, Isa. Muchas gracias y muchas felicidades. Estuvo buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y a sus familias, ¿eh? Que estén bien. Igualmente a Igualmente. ustedes. Nos vemos. Sí, Bye, nos Diego. vemos. Bye. Gracias, Diego. Nos Adiós. vemos la siguiente semana. Por ahí sigan invitando Gracias. Nos vemos.